introducción. Y continuamos. Le doy la palabra a Manuel y Manuel te la dará aquí. Sí, hola. Hola, hola, hola. No. Aquí pone no tocar el botón. No seré yo. ¿Sí? ¿Ok? Vale, sí, te tengo. ¿Sí? Bueno, podemos aumentar un poco más la distancia de... Sí, claro. Y poder vocalizar en condiciones. Bueno, con el permiso de todos ustedes, bueno, buenas tardes. Y como bien me dice Manuel, pues nos separamos un poco más para deshacernos durante unos minutos de la mascarilla. Buenas tardes, bienvenidos a este acto inaugural de la Feria del Libro de Almería 2021, en el que contamos con el pregón del grandísimo poeta y escritor Manuel Vilas, que doy la bienvenida. Bienvenido a esta, tu ciudad, y enhorabuena por ser el primer pregonero al regreso de la Feria del Libro, después de que el pasado año tuviéramos que suspender la edición por los motivos que todos saben. Nos acompaña también Manuel García Iborra, director de la Feria del Libro, a quien doy también la enhorabuena por el trabajo de coordinación de esta feria, en la que además del Ayuntamiento de Almería contamos con el apoyo de la Diputación Provincial y de la Junta de Andalucía y del Centro Fundación Unicaja. Desde el Ayuntamiento de Almería estamos muy ilusionados porque, pese a todo, hemos conseguido una programación de mucho nivel y porque volvemos al Paseo de Almería. Una vuelta que pretende revitalizar el centro de la ciudad desde el punto de vista comercial, cultural y turístico, porque Almería es cultura y es cultura segura, como venimos demostrando este año con nuestra programación de eventos. Queremos que la Feria del Libro vuelva a ser un apoyo para el sector del libro almeriense. Queremos que sea también un referente para todos los lectores que en ella puedan encontrar sus libros, autores, libreros y editores preferidos. Con el pregón del poeta Manuel Vilas, al que ahora presentará el director de la feria, Manuel García Iborra, se abren 5 días en los que no faltarán firmas de prestigio, literatura musical, infantil, juvenil, poesía, teatro, autores emergentes y también locales. Todo ello con una estructura ágil y dinámica e incluso alguna sorpresa. Con todos estos ingredientes, les invito a disfrutar de la Feria del Libro de Almería. Muchísimas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por asistir a este primer acto de Feria del Libro de Almería. Y a mí no me gusta ser demasiado protocolario y decir un poquito lo que se espera. Y bueno, siempre hago un pequeño agradecimiento al Ayuntamiento, pero este año lo quiero cambiar porque creo que ha habido un punto de inflexión en cómo nos tomamos este proyecto en Almería. Yo quiero agradecer mucho, casi personalmente, no como si fueran instituciones, a Diego, a José Vélez y a Pedro Asensio, porque yo creo que el punto de inflexión que ha habido este año para Feria del Libro de Almería, yo creo que es un regalo que dejan ellos con su trabajo para Almería. Es un proyecto de ciudad donde hay aquí muchas instituciones que están enriqueciendo esta Feria del Libro de Almería y seguramente ha habido ediciones exitosas, ediciones muy valiosas, pero yo creo que a partir de ahora la Feria del Libro de Almería va a ser otra cosa y otra cosa mucho mejor. Así que os lo agradezco. No suelo repartir este tipo de elogios, pero yo creo que más que un elogio es una realidad. Yo creo que habéis querido que la Feria del Libro de Almería sea una maravilla y yo creo que nos habéis dado a los que estamos trabajando en ella recursos para que así pueda ser, y os lo agradezco de corazón. Y ahora ya me acerco a algo que me es más cercano, que es la figura de un escritor. Y le contaba a Manuel cuando lo he cogido en el aeropuerto y hemos estado comiendo, que cuando en el equipo de trabajo estábamos pensando en el pregonero, pues nos hicimos una lista muy corta de 3 personas. Íbamos preguntando a ver qué sucedía y yo bromeaba con él o él bromeaba conmigo porque no recordaba exactamente el orden, pero bueno, Manuel Vila estaba en esos 3, es decir, que era el pregonero que queríamos para esta Feria del Libro. Y el pregonero por varias razones. Una de ellas porque es un escritor de prestigio. Yo recuerdo perfectamente, mi librería la abrí en el año 2002 y me sonaba ya algo Manuel Vilas, pero ya en 2008 publica una novela que se llama España y de repente se convierte en un escritor referente en la literatura española.
Además, era el típico caso de un poeta que comienza a coquetear con la narrativa. Y eso siempre a los que seguimos la literatura española, pues es algo que nos gusta muchísimo porque queremos ver cómo hace esa traslación de un lenguaje a otro. Y en eso siempre pues vamos como buscando si es una narrativa poética, si es un poeta que cuando escribe poesía es un verso, digamos, no lo sé, más narrativo, por utilizar otra vez la misma terminología. Y bueno, ya obviamente las editoriales eran conscientes de qué tenían entre manos. Alfaguara ya se lo lleva rápidamente a su catálogo y bueno, desde 2009-2010 ya digamos que es parte de las grandes editoriales españolas, es decir, es un buque insignia de la literatura española. Y bueno, sigue publicando libros, sigue con su poesía, que se va editando en los mejores sellos de España, llega a Visor, que ahora mismo es su casa, y sucede algo que cuando estoy con escritores me hablan de ello como un sueño. Y es que, bueno, yo creo que como españoles que sois como yo, los españoles y la literatura a veces nos relacionamos de una manera un poco extraña. Y la literatura de prestigio, que sea la literatura más vendida, no es una cosa sencilla. Y hasta hace poco teníamos que parecía que el último ejemplo había sido Soldados de Salamina. Pero es que, claro, era echar muchas décadas atrás para encontrar ese libro que había de repente impactado siendo uno de los mejores libros del año. Y lo que ha sucedido es que yo creo que la literatura española está de enhorabuena porque en los últimos años ha sucedido con dos libros. Ha sucedido con Patria de Fernando Aramburu, pero es que ha sucedido también con Ordesa de Manuel Vilas. El de repente como un gran libro, un libro que ha recibido unas críticas maravillosas, un libro que no sé si lleva ya 20 o más de 20 traducciones a todas las lenguas. Yo recuerdo que un día hablando con la editorial Tusquets, yo hablaba de, oye, ¿cómo podemos buscar un criterio objetivo para saber si alguien es un gran escritor o no? Y entonces recuerdo que era Albert Andreu que me decía, pues que lo hayan traducido, por buscar un elemento objetivo que pudiera hacernos comprender por qué alguien puede destacar dentro de la literatura española. Y me parece muy interesante. Después se ha llegado a algo que es muy popular y es que ha sido finalista del Premio Planeta. Yo creo que eso todavía le permite llegar a más público y yo creo que eso supone para Manuel Vilas que puede darle esa oportunidad como tenían escritores anteriores como, no sé, Antonio Gala, Ana María Matute, de ser una persona conocida a pie de calle. Es decir, alguien que afronta la literatura desde la mayor ambición puede tener esa posibilidad de que sea conocido por un público muy general. Y yo creo que además, estando en 2021, siendo 2020 un año casi perdido y siendo Ordesa del año 2018, pues yo creo que podemos disfrutar de ese momento dulce de Manuel Vilas. Me dice, no sé si se puede decir que tiene ya libro nuevo en septiembre, así que yo creo que estamos viviendo, pues como escritor, uno de los momentos más felices que puede vivir un escritor. Y bueno, tenemos aquí a Juan Manuel Gil, que ha sido premio Biblioteca Breve también, que es otro tesoro para la cultura almeriense. Así que yo creo que es una sala llena de felicidad literaria y lo mejor es que escuchemos a Manuel Vila y disfrutemos de su literatura. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Buenas tardes. Quiero agradecer a la Feria del Libro y a todas las autoridades culturales que hacen posible el regreso a lo presencial, la vuelta de la cultura a los espacios que le son naturales, como la Feria del Libro, una Feria del Libro en donde nos encontramos otra vez físicamente, ¿no? Entonces, yo sé que además hacer una feria del libro, organizar una feria del libro por parte de su director y por parte del ayuntamiento y de todas las autoridades culturales que intervienen en el proceso, pues es especialmente costosa porque hay que tener muchísimas cosas en cuenta, cosas que antes no formaban parte de ese trabajo y de alguna manera pues hay que tener también cierta dosis de valor, ¿no? Y eso para mí es muy de agradecer. El trabajo siempre es importante y quiero agradecer este trabajo que se ha hecho para hacer posible que estemos todos aquí. Quiero felicitar a Juan Manuel Gil por su premio Seix Barral, que es bueno, es importante que, en fin, que Almería, bueno, que muy contento de verte y felicitarte, ¿no?
Yo voy a contaros algunas de las cosas, obsesiones que yo tengo como escritor, que en torno a la literatura, a los libros. Esto es un texto que se titula las cosas. Un escritor no hace más que pensar en las cosas que están en la vida. Entonces se titula La vida, el amor, la muerte, las palabras, la literatura, que es todo, ¿no? Todo porque todo forma parte de la mirada, de la manera de estar en el mundo de un escritor, ¿no? De esa, a veces, insaciabilidad que tiene la mente y el alma de un escritor, ese deseo enorme de querer dejar constancia de todo aquello que ve, que en realidad la mirada de un escritor es todo lo que ve, acaba siendo todo de lo que acaba enamorándose. Entonces, yo hace unos días estaba leyendo un libro que se titula Historia de una novela, de un escritor americano que se llamaba Thomas Wolfe, y ahí en ese, es un librito muy pequeñito, este escritor americano contaba, en realidad lo que contaba era un enamoramiento profundo de la vida, un gran enamoramiento de la vida que le lleva a ser escritor. Sí, en definitiva, ¿qué es ser escritor? Pues ser escritor, en mi opinión, es estar enamorado de la vida y tener la desgracia de no callar. O sea, yo creo que todos los seres humanos están enamorados de la vida, ¿no? En general. El escritor, lo que le pasa es que no se calla ese enamoramiento y está todo el día contándolo, ¿eh? Entonces, la mayoría de la gente se enamora de la vida y lleva ese enamoramiento, esa admiración, vamos a quitar enamoramiento por una palabra quizá más ligera, esa profunda admiración por la vida, la lleva de una manera discreta, de una manera sobria, por decirlo así. Y el escritor lo que hace es estar todo el día narrando y contando esa profunda admiración y enamoramiento hacia la vida. Bueno, como preámbulo de lo que voy a contaros aquí, sirvan estas palabras que os acabo de decir. Y ahora voy a contaros mis desvelos sobre el arte de la literatura, los libros y las pasiones, ¿no? Sé que moriré. Esto es un pensamiento que ya a los que tenéis cierta edad puede ser que os apesadumbre también, ¿no? Sé que moriré sin leer muchos libros que me hubieran salvado la vida. Se quedarán perdidos, sepultados, escondidos en el caos de mi biblioteca o de otras bibliotecas. Yo soy una persona que nunca ha sabido tener ordenada una biblioteca. He sido incapaz, he tenido miles y miles de libros y los he ido perdiendo, ¿no? Por una incapacidad, yo creo que genética, porque mi padre también la tenía, de ordenar las cosas, ¿no? Me quedan muchas novelas de Dickens, de Galdós, de Dostoyevsky por leer. Yo lo confieso. Yo lo confieso. Yo me encuentro con gente que parece que lo haya leído todo. Yo no. Hay muchas, y he puesto 3, Dickens, Galdós y Dostoyevsky. No me los he leído enteros, ¿no? Y lo confieso. Entonces, me quedan muchas novelas por leer. No he leído todo lo que escribieron los griegos y los romanos. Miles de libros sin leer. Libros que me persiguen con su sombra violenta. Yo creo que los lectores de libros... Yo soy escritor, pero también soy lector de libros. Los lectores de libros también nos hacemos viejos y conforme envejecemos nos persiguen los libros que no hemos leído, diciendo, estoy aquí y no me has leído, y igual te mueres sin leerme, ¿eh? Muchos amigos me hablan de libros que no he leído y me enfurezco. Claro, esta es otra. Cuando tienes pocos años, 25, 30, no te enfureces. Cuando te dicen libros, un amigo te dice, me he leído tal libro y es mal, no te enfureces, sino que lo anotas y piensas leerlo. Pero cuando ya tienes cierta edad, te enfureces porque deberías haberlo leído ya, ¿no? No caben tantos libros, pero también este pensamiento, no caben tantos libros en la vida de un hombre, este ya es más conformándose, pues también tengo que vivir,
tengo que vivir, tengo que comer, tengo que hacer la compra, tengo que hacer la cama, tengo que trabajar, tengo que envejecer y tengo que amar. Por tanto, esta es la explicación para no poder leer todos los libros. Cada vez que salgo de viaje pongo más libros en la maleta, pero como si eso no fuera bastante, y esto me pasa, compro libros en las ciudades a las que viajo. Yo creo que eso me pasa por culpa del recién padecido confinamiento, por miedo a quedarme sin libros que son espejo de la vida. ¿Cuántos años necesitaría vivir un ser humano para poder leer solo los libros más relevantes que han sido escritos? Esta es otra pregunta que el lector maduro se hace. Yo llamo lector maduro eufemísticamente, por no decir el lector ya viejo, se hace. ¿Cuántos años necesitaría vivir un ser humano para leer todos los libros relevantes, solo los relevantes que han sido escritos? Hay un compromiso ético. Esto me interesa. Hay un compromiso ético, porque es ético, de la persona que lee libros. Es un compromiso que busca la redención del pasado. Antes que nosotros, antes que este presente, hubo escritores que amaron la vida. Leer lo que escribieron es tenderles una mano. Leer a los clásicos, a los que ya no están, es tenderles una mano para que regresen al mundo, incluso para absolverlos. Nadie sabe qué obras de la antigüedad clásica se perdieron en la inmensidad de la noche y del tiempo. Aprovecho precisamente para recordar un libro que trata este tema, un libro de gran éxito, que es El infinito en un junco, de Irene Vallejo, que precisamente habla del libro en la antigüedad clásica. Yo no he leído a Aristófanes, tampoco he leído a Sófocles, pero sí he leído a Homero, sí a Heródoto, y eso me consuela. Me consuela los libros que he leído frente a los que no he leído de la antigüedad clásica. Me faltan páginas y páginas de William Faulkner. Me voy olvidando de las tragedias de Shakespeare, que leí cuando tenía 20 años. Me olvido de lo que leí y me acuerdo de los lomos apenas entrevistos de los libros que nunca leeré. No hay melancolía en esto, hay fascinación. Puedo inventarme el placer moral y el deslumbramiento que me causarían esos libros extraordinarios que no conoceré porque mi vida es mortal. Esto me gusta, este pensamiento. No voy a leer esos libros, pero puedo inventarme el placer que sentiría si los leyera. Eso está bien, es otro consuelo. En realidad esto casi es una especie de consuelos que yo me he ido buscando, ¿no? La vida es un libro, y un libro es un objeto que puede convertirse en un cuerpo, y un cuerpo siempre es erotismo. A mí los libros me parecen eróticos en sí mismos, en su materia, en su gravedad. Por eso yo el libro electrónico no lo acabo no me acaba de enamorar, porque el libro pesa, ocupa en espacio, tiene tapas, tiene encuadernación, huelen, son visibles, envejecen, son susceptibles a la humedad, acaban oliendo como sus amos, parecen lebreles, gatos, parecen dioses, momias, ruinas. Son eróticos. Un libro es un objeto. Yo, por ejemplo, el otro día me echaron una bronca en una librería, porque yo no compro, antes yo voy cogiendo manías conforme me hago viejo, yo huelo los libros antes de comprarlos. Entonces, el otro día en una librería me echaron la bronca por el COVID. ¿Qué hace usted oliendo un libro, no? O sea, pero los libros huelen. No sé si... Y he descubierto otros obsesivos como yo que también los huelen. Entonces, según el olor... claro, un libro es un objeto que tú te llevas a tu casa. Es como si te llevases un ser humano. No, bueno, un ser humano no, pero una presencia que va a estar ahí. Entonces... quieres saber de qué está hecho, ¿no? Y el olor revela mucho, sobre todo en el libro viejo. En el libro viejo el olor es fundamental, ¿no? Durante el confinamiento, todos los días era consciente, esto es importante, también esto me pasó, de que algo no funcionaba bien en mi amor a los libros. Esto a mí me pasó en el confinamiento. No funcionaba bien mi amor a los libros. No funcionaba bien la literatura en mi cabeza, ni tampoco
tampoco lo hacía el cine. Veía buenas películas, pero algo fallaba, algo se había roto. Y lo más paradójico es que me alegraba muchísimo de que mi amor a los libros se hundiera o se desvaneciera o se hubiese deteriorado. Y ahora explicaré por qué. La literatura, el cine, el arte funcionan como preámbulo de la vida. Que notase el descalabro de la literatura en mi interior significaba que amaba más la vida que los libros, cosa que me alegra. La literatura no funcionaba bien en mi cabeza durante el confinamiento porque la vida había dejado de existir. El héroe de Cervantes se hubiera llamado, yo lo pensé durante el confinamiento, se hubiera llamado el caballero del triste confinamiento. Tal vez Cervantes hubiera utilizado la palabra encierro en vez de confinamiento, porque la palabra, yo esto también lo pensé, la palabra confinamiento era eufemística y encierro no lo es. Albert Camus, que con su novela La peste conoció y sigue conociendo durante la pandemia una lógica efervescencia y presencia en las librerías y en los lectores, decía que el confinado no tiene futuro. Esto es interesante. El confinado no tiene futuro y el pasado se le antoja inútil. Yo cuando leí esto se me hizo así. Si tú no tienes futuro, leer libros es un acto de prospección hacia el futuro de tu vida. Tú lees libros con la idea de que el libro sea un acto de futuro. Tú lees un libro que te fascina y quieres que la enseñanza que ese libro te da la puedas poner en relación con lo que vas a vivir. Por tanto, hay un futuro ahí en el acto de leer. Si tú quitas la idea de futuro, la idea de la lectura de libros también se deteriora, su utilidad desaparece o se desvanece, no está bien puesta, no está bien integrada en el acto de la lectura. Y eso era lo que a mí me pasaba, ¿no? Uno lee libros para poner en práctica lo leído a través de la vida. Por eso yo defiendo la utilidad de la literatura. Yo no soy de las personas... Hay escritores, Juan Manuel también lo sabrá, que hay escritores que niegan, bueno, cada uno en esto es como... cada escritor es un mundo, pero algunos escritores matizan mucho la idea de la utilidad de la literatura. Para mí sí, para mí la literatura es extraordinariamente útil. Una de sus utilidades es esta. Uno lee libros para poner en práctica lo leído a través de la vida. Durante el confinamiento y después en la desescalada me pregunté, y todavía me pregunto, esto era una obsesión de escritor, si los personajes futuros tendrán que llevar mascarillas para que nos resulten creíbles. Claro, yo estaba escribiendo una novela y veía, digo, claro, estaba viendo, yo iba con, todos vamos con mascarilla, entonces pensé, bueno, las mascarillas tienen que pasar a la literatura, tiene que salir personajes con mascarillas o no, y luego veía series, claro, tú ves una serie o ves una película y nadie lleva mascarilla, ¿no? Entonces había allí una sensación de que si lo que estabas viendo pertenecía era profundamente viejo porque no llevaban mascarilla. Bueno, y todavía sigue. Ahora, como ya se nos avisa de que nos van a quitar las mascarillas, ya no vemos tanta fricción entre la realidad de que todos vamos con mascarillas y un mundo artístico y un mundo cinematográfico y literario donde las mascarillas no existen. Yo creo que la vida ha sido tocada y la vida con la pandemia ha sido humillada. Pensé en ese momento, y creo que lo sigo pensando, que si la gente vive con mascarillas, mascarillas tendrán que acabar saliendo en las novelas. La mascarilla es una renuncia a la identidad y la identidad es la que nos hace libres, la que nos distingue de la masa informe y desnaturalizada. Durante la pandemia pensé mucho en Miguel de Cervantes y recordé, también un poco para aliviarme, recordé los 5 años que el autor del Quijote estuvo preso en Argel. La vida de nuestros clásicos fue peor que la nuestra. Esto también me parecía una cosa, yo pensé mucho en esto, ¿no? Todos estábamos, pues bueno, sufriendo,
nuestras casas, encerrados. Pero a mí me dio por pensar en Cervantes y dije, bueno, pues el máximo escritor de nuestra literatura estuvo 5 años preso en Argel y lo vi a él, pues vi a Cervantes confinado y lo vi sin libros, sin televisión, sin café, sin ropa limpia, sin ducha y sin comida, ¿no? Entonces, ahí había una enseñanza ética también, ¿no? ¿Cómo representarán la pandemia que estamos viviendo la literatura y el arte? Lo veremos pronto. Yo creo que habrá novelas sobre la COVID-19, habrá pintura, habrá música, habrá películas. Se escribirán ensayos, ya los hay, ha aparecido ya alguno. Žižek hace ya unos meses publicó uno, fue bastante madrugador. Yo creo que las novelas tardarán un poco más. Las películas y las novelas yo creo que irán apareciendo probablemente a partir del 2022. No sé exactamente cómo se tratará este tema. No lo sé, es una incógnita, es algo que me pregunto muchas veces, cómo la literatura y el cine interpretarán este episodio de la historia de la humanidad, pero yo creo que sí, porque es obligación de la literatura y del cine y de las artes en general representar lo que nos ha tocado vivir. Y pienso que además que hasta que no veamos la pandemia reflejada en una buena novela o en una buena película, no sabremos lo que hemos vivido. Esa es una de las funciones del arte. El relato actual de la pandemia está en manos de los medios de comunicación, en manos de la política y en manos de la sanidad. Han sido los principales narradores de la pandemia, han sido el ámbito político, el ámbito sanitario y el ámbito mediático. El ámbito artístico yo creo que tarde o temprano estará también involucrado, ¿no? Y probablemente necesitaremos, es como la Guerra Civil Española, por poner un ejemplo, hasta que no la vimos reflejadas en películas y en novelas, y evidentemente no es del mismo calibre, pero sí que los seres humanos necesitamos ver, cuando hay un acontecimiento colectivo, necesitamos verlo reflejado en la literatura, en el arte, en la pintura, en el cine, para acabar de comprenderlo en toda su complejidad, ¿no? Y entonces yo creo que estamos un poco a la espera de que en el futuro aparezcan relatos artísticos sobre la pandemia. Otra cosa que no sé cómo vamos de tiempo, pero bueno, quiero también hacer una referencia. Los escritores que escribieron antes que nosotros, y a quienes llamamos los clásicos, fueron gente como nosotros. Sufrieron mucho más que nosotros o fueron asesinados, como el poeta español Federico García Lorca, el escritor italiano Pierpaolo Pasolini, o fueron ignorados en su tiempo, como Fernando Pessoa, o Allan Poe, o Arthur Rimbaud, o el mismísimo Cervantes. También los clásicos, en una feria de libro que empieza hoy, pues también conviene recordar a los clásicos, no solo las novedades. Los clásicos esperan de nosotros una mirada enamorada. Es bueno que reverenciemos su obra, que admiremos sus grandes invenciones literarias, pero yo creo que ellos, los clásicos, estén donde estén o incluso aunque no estén en ningún sitio y sean solo nada, polvo o ceniza, seguro que agradecen que los amemos, porque hay un punto misterioso de la literatura que invoca el amor. El poeta español del siglo XVII, Luis de Góngora, temía la corrupción de la belleza a manos del tiempo. El mismo temor que él tuvo lo tengo yo ahora a cada segundo de mi vida. Góngora murió, pero sus sonetos a la belleza perseguida por el tiempo perduran en nosotros, perduran en mí. El poeta chileno Pablo Neruda pensó que la materia y los cuerpos humanos estaban destinados a la plenitud. El poeta estadounidense Walt Whitman pensó que todos los hombres están llamados a la alegría. Pensó que la alegría estaba en el aire, en las montañas, en el mar, en los labios, en la lengua, en las manos, en los ojos, en la fraternidad política, en la democracia. Sin la poesía, el mundo sería demasiado pobre. Si Franz Kafka se levantara de la tumba, se volvería loco al contemplar que su vida y su obra se han convertido en una de las referencias literarias más importantes de la historia de la cultura occidental. ¿Qué pensaría Kafka del Kafka a quien todos leemos y amamos? ¿Qué pensaría Kafka del adjetivo kafkiano,
con que calificamos nuestros desórdenes mentales y nuestras insatisfacciones y nuestros delirios más íntimos. Probablemente se sentiría víctima de un malentendido kafkiano. Para huir del tiempo y de la muerte, para olvidar sea solo por un instante que todos los escritores a los que llamamos clásicos están muertos aunque sus obras perduren, y para olvidar también que no encontraríamos ningún escritor universal que no estuviera dispuesto a cambiar su fama póstuma por una hora más de vida, o por un minuto más de vida, o por un segundo más de vida, que quisiera ahora hablar y homenajear a los lectores. Quisiera celebrar las 1000 razones, estamos en una feria del libro, los lectores son muy importantes. Quisiera celebrar las 1000 razones, todas diferentes, que mueven a un hombre o a una mujer a buscar un libro. Yo he mirado mucho a los ojos de mis lectores, porque cada uno de ellos tiene una vida que trata de entender a través de los libros, que trata de ensanchar o de exaltar con el auxilio de una novela, de unas memorias, de un ensayo, de unos poemas. Hay algo que es común a un escritor y a un lector: la necesidad de enfrentarse al misterio de la vida. Por eso escribe un escritor y por eso lee un lector. Eso seguimos buscando en los clásicos, el misterio de la vida, la narración, la explicitación del misterio de la vida. Por eso seguimos leyendo a Franz Kafka, que es el escritor que más me ha influido. Eso es una cosa que siempre recuerdo, porque me enseñó a mirar el misterio de la vida, y al mirarlo en toda su vastedad, su complejidad, incluso en toda su malignidad y en toda su comicidad. Un escritor es una soledad con forma de libro. Un lector es una soledad encerrada en unas manos que abren un libro. Cuando un lector abre ese libro, colisionan las dos soledades, colisionan dos misterios. Es hermoso esa colisión de las dos soledades, la soledad del escritor y la soledad del lector. Ahí se produce una complicidad. Necesitamos, como lectores, que un libro nos revele el mundo. Un libro te puede encender el alma. Ese es el secreto. Que te enciendan el alma, que te den un beso que te manda la vida a través de la literatura. Un libro puede recordarte que existe la belleza, un libro puede recordarte que ser libre es posible, un libro puede hacer que te enamores de ti mismo. Hay que buscar el libro que resuelva tu vida. Esa es la idea, buscar el libro que resuelva tu vida. Probablemente ese libro no exista, pero hay que buscarlo. Yo llevo buscando ese libro años y años. Mientras lo vas buscando, vas leyendo muchos libros. Estás buscando el libro que resuelva tu vida. Por eso sigo leyendo, a la búsqueda del gran tesoro en unas páginas claras, sencillas y breves que hagan resonar en mi alma la campana de la alegría. Buscamos la alegría en los libros. Yo la busco. Los libros no existen en sí mismos. Esa es otra idea que con el tiempo yo creo más. Es decir, los libros no existen en sí mismos, son puentes hacia un lector, hacia la vida de los lectores. La literatura comienza no cuando un escritor está escribiendo o cuando un escritor ha terminado un libro. La literatura comienza cuando un lector abre un libro, no solo cuando un lector abre un libro, sino cuando un lector empieza a leer un libro, tampoco solo entonces. La literatura empieza cuando un lector abre, lee un libro y ese libro le toca al corazón. Entonces ocurre la literatura. Hasta entonces no hay literatura. Hay preparativos para la literatura, pero la literatura solo ocurre cuando el lector se siente emocionado, tocado en su corazón, en su emoción más profunda por las palabras de un libro. Si estás enamorado de un hombre o de una mujer, los libros adornan ese amor. Si estás contemplando cómo el tiempo de tu vida se marcha, los libros te acarician en el adiós. La altísima belleza de la vida no podemos callarla. Por eso se inventó la literatura, por eso existen los clásicos de la literatura, por eso existen Dante, Cervantes, Shakespeare, Proust, Whitman, Faulkner,
Kafka, Tolstoy y todos los grandes escritores de la literatura. La literatura está al servicio de la vida. Por eso procuro que en mi casa los libros estén a la vista. Toda una nueva forma de organizar mi biblioteca, que consiste en que los libros, esto es verdad, en que los libros se sienten, así están mis libros en mi casa. Los libros se sientan en las sillas, se acuestan en la cama, se suben a las mesas, se encierran en el lavabo, se meten en la nevera. Hay una posición inquietante de un libro, es lo que yo llamo posición de estado de amenaza. Posición de estado de amenaza. Consiste, os lo digo para que lo probéis. Esto es una proposición. Consiste en dejar encima de la mesa principal de tu casa un libro también principal que sabes que te va a gustar mucho, pero que no lo lees. Está allí esperando. Te está amenazando. Pasan los días y la amenaza es cada vez mayor. Es una personal manera de disfrutar de la literatura, sintiendo su inminencia, pero no leyendo. Cada vez que paso por allí está el libro. ¿Qué libro es? He sembrado mi casa de libros amenazantes. En el dormitorio me amenaza Macbeth, de Shakespeare. En la sala de estar me amenazan los ensayos de Montaigne. En la nevera me amenaza la poesía mística de San Juan de la Cruz. No sé cómo ha ido a parar ese libro a la nevera, pero creo que está muy bien allí. La poesía en tiempos de cuarentena y de confinamiento mejor la guardas en la nevera, como el pescado o la carne. No se vaya a corromper. La poesía es corruptible, la novela es como la harina o el vinagre, incorruptible. En el mueble del recibidor me amenaza de manera contundente los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. No son amenazas, obviamente, son desafíos. Hace casi 20 años escribí este poema que se titula Literatura y que hace 20 años representaba mi manera de ver la literatura y básicamente creo que sigo siendo fiel a lo que este poema en prosa dice. Es un recuento de los escritores que me han gustado cogidos en momentos de soledad de la vida de estos escritores. Los pisos praguenses en que vivió Franz Kafka y sus corbatas negras y sus sombreros y sus zapatos, el pelo enjuto de James Joyce, cuya mano quemó Dublín, el alcoholismo de William Faulkner, la esposa de William Shakespeare, vieja y adúltera, los ojos verdes y estrábicos de la enfermera jefe de la clínica en que murió Nietzsche, la mano de mujer que cogió los botines de piqué de Ramón María del Valle Inclán y los arrojó por la ventana, la sífilis saltarina que Gustavo Adolfo Bécquer paseó por Madrid, la sífilis idéntica pero paseada por París de Charles Baudelaire, el Padre Nuestro que reza el fantasma de Rimbaud en una morgue de Marsella y Dios que se hace el sordo, el Padre Nuestro que reza Jorge Manrique antes de soltar la mano de su padre muerto, la risa de Quevedo mientras evacúa en una esquina de Madrid en tanto rebota el mundo en su vesícula como una piedra verde, la madre con gota de Flaubert, la autopsia de Larra, su joven cerebelo, la carne de la máscara de Fernando Pessoa, la foto del padre de Dostoyevsky en la billetera de Lenin, la cabeza muy grande de Rubén Darío, tan grande como su miedo, las sopas de ajo que marea todas las noches el manco de Lepanto con la mano buena, mientras se mira con discreción la mano ausente, los 100 kilos secos que Oscar Wilde exhibe por los cafetines de París con orgullo marchito, la mano que aúlla de Pablo Neruda, el cadáver de Camilo José Cela servido con guarnición de ministros, el gran desfile de la soledad de todos los tiempos, la soledad y sus palabras, la literatura. Quisiera contarles ahora, y ya para terminar, una historia del corazón, de mi corazón. No sé muy bien y me temo que ya nunca lo sabré el motivo por el cual mi padre compró a principios de los años 60 del siglo pasado una colección de grandes obras de la literatura universal. Esto hizo mi padre. Mi padre, que dejó de estudiar con 12 años, pues mi padre nació en el año 30, vivió la posguerra y no pudo estudiar,
pero sin embargo en los años 60 compró una biblioteca de clásicos de la literatura universal. En esa colección había varios tomos de Dante, Cervantes, Dostoyevski y Kafka. Desde niño esos volúmenes presidieron mi infancia y me intrigaban tanto como me resultaban lejanos e incomprensibles. Creo que mi padre compró esos libros pensando en su hijo primogénito, es decir, en mí. A mi padre, como acabo de decir, le quitaron de la escuela a los 12 años y no pudo estudiar más allá de la formación básica. ¿Por qué compró esos libros mi padre si la dificultad manifiesta de su lectura iba a impedir que los leyera? No veo a mi padre leyendo la Divina Comedia de Dante ni las novelas de Kafka. No veo a mi padre leyendo El Castillo de Kafka. Mi padre no leyó ni a Dante, ni a Cervantes, ni a Kafka. No tenía recursos culturales ni formación para leerlos. No los tenía. Sin embargo, los compró. No los tenía porque fue víctima de la historia de España, de la Guerra Civil y de todo aquello que no hace falta que os recuerde de lo que fue. Su padre, mi abuelo, fue represaliado por el franquismo y después de la guerra fue condenado a la cárcel por delito de colaboración con la República. Cuando mi abuelo salió de la cárcel fue además declarado persona non grata por el alcalde falangista de mi pueblo. Desolado, desvalido, atemorizado, triste, enfermo, muy enfermo de tristeza y de soledad, mi abuelo murió al poco de salir de la cárcel. Mi padre pensó que su hijo viviría otro momento de la historia de España, un momento mejor, un momento donde hubiera igualdad de oportunidades. Ahora hablamos del derecho a la igualdad de oportunidades como algo indiscutible, innegociable. Sin embargo, es un derecho reciente en la historia de España. Es un derecho que tiene unos 40 años de vida real. La igualdad de oportunidades. Qué bonito, ¿no? Igualdad de oportunidades. Y así fue. Yo tuve acceso a una educación superior. Yo fui el primero de mi familia que fue a la universidad y fui yo quien acabó leyendo esos libros que mi padre compró a principios de la década de los años 60. Tuvieron que esperar más de 20 años para ser leídos. Aún tenían el celofán original, un celofán que aguantó 2 décadas hasta que llegaron mis manos de joven curioso para rasgarlo y acceder a esas páginas. Mi padre los compró con el celofán, se quedaron 20 años hasta que yo fui el que leyó, el que abrió esos libros y los leyó. Desde entonces, esos libros son la joya más preciada de mi biblioteca. Solo son 8 volúmenes, no son más, pero en esos 8 volúmenes, entre ellos están las obras completas de Kafka y El Quijote de Cervantes, en esos 8 volúmenes mi padre me legaba un tesoro, el tesoro de la condición humana, y me decía, y esto es lo más importante, me decía a través del tiempo que me quería y que había pensado en mí en el futuro. Pensó que yo sería el que leería esos libros que él no iba a leer. Mi padre pensó que esos libros tal vez me ayudasen a no morir de tristeza ni de soledad como murió mi abuelo. Y para eso sirve la literatura, al menos la que yo intento escribir. Sirve para que nos amemos más. Y al amarnos más a nosotros mismos, nos enamoremos con más fuerza de la vida y de quienes nos acompañan en esta inconmensurable aventura de vivir y de existir. Muchísimas gracias. No, vale, que no soy cantante de ópera. ¡Bravo, bravo!
Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias a vosotros. Hay algo muy curioso.